Hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué alegría tenerlos aquí conmigo una vez más. Espero que estén teniendo un día fantástico, lleno de energía y positividad. Y si no es así, bueno, esperemos que este vídeo les ayude a levantar un poco el ánimo. Hoy tenemos algo realmente especial preparado para ustedes. Algo que sinceramente me tiene muy emocionado de compartir. Como vieron en el título, hoy vamos a hablar de Kerem y una revelación absolutamente asombrosa que le hizo su papá. Sí, lo sé, el título suena un poco dramático, pero les prometo que la historia vale la pena. Prepárense para un torbellino de emociones, porque esta historia tiene de todo, alegría, sorpresa y un lazo familiar que se fortalece aún más. Pero antes de que me lance de lleno a contarles todo, quiero pedirles un pequeño favor. Si les gusta el contenido que hago, si disfrutan de estas historias que comparto con ustedes, por favor, denle un pulgar arriba a este vídeo y suscríbanse al canal. Es la mejor forma de hacerme saber que les gusta lo que hago y además, así no se perderán ninguno de los próximos vídeos. Y activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que suba algo nuevo. Prometo que valdrá la pena. Ahora sí, vamos al grano. La historia de Kerem y el secreto de su papá. Para ponerlos en contexto, Kerem es un chico de 12 años, lleno de vida, curioso, y con una energía inagotable. Es un apasionado del fútbol, de los videojuegos, y sobre todo, de pasar tiempo con su familia. Tiene una relación muy especial con su papá, Ahmed. Siempre han sido uña y carne, compartiendo aficiones, confidencias y sobre todo, muchas risas. Ahmed siempre se ha esforzado por ser un padre presente y cariñoso, apoyando a Kerem en todo lo que hace. Hace unas semanas, Kerem estaba pasando por un momento un poco difícil en el colegio. Tenía problemas con una materia en particular, matemáticas, y se sentía frustrado y desanimado. A pesar de estudiar mucho, no conseguía entender los conceptos y sus notas estaban bajando. Esto obviamente le afectaba mucho a su ánimo y a su confianza. Ahmed, como buen padre, se dio cuenta de que algo no andaba bien. Veía a Kerem más callado, más triste y menos entusiasta de lo habitual. Así que un día, después de cenar, se sentó con él y le preguntó qué le pasaba. Kerem, con los ojos llenos de lágrimas, le contó sobre sus problemas con las matemáticas. Ahmed lo escuchó con atención y empatía, sin interrumpirlo. Cuando Kerem terminó, lo abrazó fuerte y le dijo: «Hijo, todos tenemos dificultades en la vida. Lo importante es no rendirse y buscar la manera de superar esos obstáculos. Yo estoy aquí para ayudarte en lo que necesites». A partir de ese día, Ahmed decidió tomar cartas en el asunto. Se ofreció a ayudar a Kerem con las matemáticas, pero Kerem se mostraba reacio. Le daba vergüenza que su papá lo viera batallar con los problemas y tenía miedo de decepcionarlo. Además, en el fondo sentía que su papá, siendo tan inteligente y exitoso, no entendería sus dificultades. Pensaba: papá siempre ha sido bueno en todo, ¿cómo va a entender que a mí me cueste tanto algo tan básico? Esa inseguridad era un muro que impedía que Kerem aceptara la ayuda que tanto necesitaba. Fue entonces cuando Ahmed decidió revelar un secreto que había guardado durante años. Un secreto que cambiaría la perspectiva de Kerem sobre su papá y sobre sí mismo. Un secreto que era mucho más profundo que simplemente haber tenido dificultades con una materia. Era un secreto que hablaba de la perseverancia, la superación personal y la importancia de la conexión familiar. Una noche, después de que Kerem terminara de hacer sus deberes, Ahmed lo llamó al salón. Tenía algo que mostrarle. Sacó de un cajón una vieja caja de madera, llena de polvo y telarañas. La abrió con cuidado y le mostró a Kerem lo que había dentro. El sonido de la caja al abrirse resonó en el silencio de la habitación, creando un ambiente de misterio y anticipación. Eran cuadernos y libros de texto antiguos, llenos de anotaciones y ejercicios de matemáticas. Algunos tenían las esquinas dobladas por el uso constante, otros estaban cubiertos de dibujos y garabatos que Ahmed había hecho durante sus años de estudiante. Kerem lo miró confundido. ¿Qué significaba todo eso? ¿Por qué su papá le estaba mostrando estos objetos viejos y aparentemente insignificantes? Ahmed sonrió, tomó uno de los cuadernos con cariño, como si estuviera acariciando un recuerdo precioso, y le dijo: «Hijo, estos son mis cuadernos de cuando yo tenía tu edad. Y aquí está el secreto que quiero compartir contigo, yo también tuve muchísimas dificultades con las matemáticas». La voz de Ahmed era suave y llena de emoción.
Sabía que este era un momento crucial, un punto de inflexión en la relación con su hijo. Kerem no podía creer lo que oía. Su papá, el hombre que parecía saberlo todo, que siempre tenía una respuesta para cada pregunta, que resolvía problemas complejos con facilidad, había tenido problemas con las matemáticas. Era una idea completamente nueva, que desafiaba la imagen perfecta que tenía de su padre. La mandíbula de Kerem cayó ligeramente, sus ojos se abrieron con sorpresa y su mente comenzó a procesar la información. Ahmed continuó: sí, hijo. Me costaba mucho entender los conceptos, me frustraba cuando no me salían los ejercicios y, a veces, hasta llegué a pensar en rendirme. Pasaba horas estudiando, pero sentía que las matemáticas eran un idioma extranjero que no podía descifrar. Me sentía tonto o incapaz, y eso afectaba mi autoestima. Pero mi papá, tu abuelo, siempre estuvo ahí para apoyarme. Me explicaba las cosas una y otra vez con paciencia y cariño. Me animaba a no rendirme y me decía que con esfuerzo y dedicación, podía lograr lo que me propusiera. Ahmed hizo una pausa, recordando con cariño a su propio padre, un hombre que había sido su guía y su mayor apoyo. Ahmed le contó a Kerem cómo su papá lo había ayudado a superar sus dificultades con las matemáticas, no solo explicándole los conceptos, sino también enseñándole a confiar en sí mismo y a no tener miedo de pedir ayuda. Le habló de las noches en las que su abuelo se quedaba despierto hasta tarde, repasando los ejercicios con él, de los ánimos y las palabras de aliento que le daba cuando se sentía frustrado, y de cómo lo celebraba cuando lograba superar un obstáculo. Le contó cómo su papá le había enseñado que el fracaso no es el fin del camino, sino una oportunidad para aprender y crecer. Y cómo eso le había enseñado una valiosa lección sobre la importancia del esfuerzo, la perseverancia y el apoyo familiar. Era una historia de amor y sacrificio, de un padre que se desvivía por su hijo. Por eso, hijo, le dijo Ahmed a Kerem, mirándolo directamente a los ojos, transmitiéndole todo su amor y su apoyo, quiero que sepas que no estás solo en esto. Yo te entiendo perfectamente y estoy aquí para ayudarte a superar tus dificultades con las matemáticas. Juntos podemos hacerlo. La voz de Ahmed era firme y segura, pero al mismo tiempo llena de ternura. Quería que Kerem supiera que podía contar con él, que no tenía que avergonzarse de sus dificultades y que juntos podían superar cualquier obstáculo. La reacción de Kerem fue increíble. Sus ojos se iluminaron con una chispa de esperanza y una enorme sonrisa se dibujó en su rostro. Ya no se sentía solo ni avergonzado. Sabía que tenía el apoyo incondicional de su papá y que, juntos, podían superar cualquier obstáculo. Se dio cuenta de que su papá no era un superhéroe invencible, sino un ser humano como él, que había enfrentado dificultades y las había superado gracias al amor y al apoyo de su propia familia. A partir de ese día, Ahmed y Kerem comenzaron a estudiar matemáticas juntos. Ahmed, con la paciencia y el cariño que lo caracterizan, le explicaba los conceptos a Kerem de una manera clara y sencilla. Utilizaba ejemplos prácticos y juegos para hacer el aprendizaje más divertido y atractivo. Le mostraba trucos y estrategias para resolver los problemas y lo animaba a no rendirse cuando se equivocaba. Le decía, no te preocupes, hijo, todos nos equivocamos. Lo importante es aprender de nuestros errores y seguir intentándolo. Poco a poco Kerem fue entendiendo mejor las matemáticas y su confianza fue aumentando. Dejó de tener miedo a equivocarse y empezó a disfrutar del proceso de aprendizaje. Sus notas mejoraron considerablemente y su ánimo se elevó. Comenzó a ver las matemáticas no como un enemigo, sino como un desafío que podía superar. Pero lo más importante de todo fue que la relación entre Ahmed y Kerem se fortaleció aún más. El secreto que Ahmed había guardado durante años no solo había ayudado a Kerem a superar sus dificultades con las matemáticas, sino que también les había permitido conectar a un nivel más profundo y crear recuerdos inolvidables. Las horas que pasaban estudiando juntos se convirtieron en momentos de risas, complicidad y aprendizaje mutuo. Se contaban chistes, compartían secretos y se animaban mutuamente. Kerem explotó de alegría al descubrir que su papá, su héroe, también había tenido dificultades y que con esfuerzo y apoyo, había logrado superarlas. Fue una revelación asombrosa que le enseñó una valiosa lección sobre la importancia de la familia, la perseverancia y la confianza en uno mismo. Aprendió que no importa lo difícil que sea un problema, siempre hay una solución si se cuenta con el apoyo de los seres queridos y se tiene la determinación de seguir adelante. Y esa, amigos míos, es la historia de Kerem y el secreto de su papá.
Una historia que nos recuerda que todos tenemos nuestras propias batallas y que, con el apoyo de nuestros seres queridos, podemos superar cualquier obstáculo. Una historia que nos enseña que la vulnerabilidad puede ser una fortaleza y que la conexión familiar es un tesoro invaluable. Espero que esta historia les haya gustado tanto como a mí. Creo que es un hermoso ejemplo de cómo la familia puede ser una fuente de fortaleza e inspiración. Un recordatorio de que no estamos solos en este camino de la vida y que siempre podemos contar con el amor y el apoyo de nuestros seres queridos. Recapitulando brevemente, hoy hemos visto cómo un secreto familiar, compartido en el momento justo, puede transformar una situación difícil en una oportunidad para fortalecer vínculos y aprender valiosas lecciones. Vimos cómo Ahmed, al revelar sus propias luchas, le brindó a Kerem el apoyo y la confianza que necesitaba para superar sus problemas con las matemáticas. Quiero agradecerles de corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado y que les haya dejado algo positivo. Me encantaría saber qué opinan de esta historia. ¿Alguna vez han vivido una situación similar? ¿Han recibido el apoyo de su familia en momentos difíciles? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y responderles. Y ahora, antes de despedirme, quiero pedirles una vez más que le den un pulgar arriba a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de los próximos vídeos. Muchísimas gracias por su tiempo y su atención. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.